Bueno, esperemos que se conecten el resto más tarde. Mientras tanto, vamos a ver el tema de hoy de matemáticas. Esta semana vamos a tratar de lo que es la elipse. La anterior semana hablamos de la circunferencia. Ambas son partes de las secciones cónicas. En el caso de la circunferencia, tenemos que para obtenerla realizábamos un corte horizontal a nuestro cono. Con eso obteníamos una circunferencia. Para el caso de la elipse, realizamos un corte con una inclinación. De esa manera obtenemos la elipse. Las características, bueno, ya lo podemos observar en la imagen. Es similar a una circunferencia, solo que esta es un poco más achatada y tiene las siguientes características. Para una circunferencia hablábamos de que el centro podíamos trazar cualquier punto al cual lo denominábamos como radio. En este caso, para la elipse, si trazamos desde el centro cualquier línea, esta va a variar de longitud. Caso contrario que no pasaba con la circunferencia, ya que la misma tenía longitud igual. Para el caso de la elipse, ahora sí vamos a hablar de que va a tener dos puntos en común, que son los focos, que se denota con la letra F. Y dependiendo de la clase de elipse, se pueden ubicar en el eje X o en el eje Y. Tenemos en el eje X. Buenos días, dicen. Buenos días. Como les iba diciendo, en este caso el foco está ubicado en el eje X. En otros casos puede ubicarse en el eje Y. Para determinar en dónde se ubican, tendremos una condición que cumplir. Otra cosa más de la elipse, una característica principal. Como pueden apreciar, tengo aquí mi punto P y tengo trazado las distancias que tiene hacia cada foco. Estas distancias, que le voy a poner distancia 1 y distancia 2, la suma de esas dos distancias siempre va a ser constante. Si sumo la distancia 1 más la distancia 2, esto me va a dar un valor constante. Eso quiere decir que si mi punto me ubico por aquí al azar, de la misma manera mido la distancia de este foco hasta este punto, de este foco hasta este otro punto, esa distancia, esa suma de distancias va a ser igual a la suma de la anterior distancia. Esa es la característica principal de los focos. Otra cosa más que tenemos en la elipse es que al momento que topa o corta con los ejes X y Y, tenemos los vértices que son los que limitan el ancho y el largo de mi elipse. Tenemos corte en el eje X, que lo denotamos con la letra A, y los cortes que tienen con el eje Y, que utilizamos para ello la letra B. Siempre vamos a tener esos cortes en el eje X y Y. En este caso, la elipse se está ubicando siempre como centro en el eje de coordenadas X, Y. Puede resultar, como vamos a ver en la próxima semana, que si tengo mi sistema de coordenadas y mi elipse se puede ubicar lejos del centro del sistema de coordenadas. Puede estar aquí o puede estar por acá abajo. Eso lo veremos la próxima semana. Hoy solo nos centraremos cuando la elipse está en el centro del sistema de coordenadas. Ahora sí, para saber si una elipse va a ser horizontal o vertical, tenemos que revisar y ver si se cumplen estas condiciones. Primero que nada, vamos en la parte superior. Tenemos nuestra ecuación característica de la elipse. Como pueden apreciar, es similar a la ecuación de la circunferencia. Lo único que cambia es que tengo como denominadores las coordenadas de los vértices. Tengo para la letra A y la letra B que se ubican en X y Y. Ahora sí, para saber si la elipse es horizontal o vertical, debo fijarme en estos índices. Tengo que si A es mayor que B, la elipse va a ser horizontal. Es decir, este de acá.
Caso contrario, si A es menor que B, la elipse va a ser vertical. Este de acá. Voy a poner los nombres. Este es una elipse vertical. Y la que tengo más a la derecha es una elipse horizontal. Revisando los números que tengo debajo de las incógnitas, puedo saber si mi elipse va a ser horizontal o vertical. Por ejemplo, supongamos que A tenga un valor de 9, mientras que B cuadrado va a tener un valor de 64. Para aplicar o revisar si va a ser elipse o horizontal, debo recordar que la A debe estar solita, no debe estar elevado al cuadrado. Por lo cual simplemente, como ya saben despejar, voy a elevar los dos términos, tanto de la izquierda y a la derecha, al cuadrado. Voy a sacar, perdón, raíz cuadrada. Con ello ya obtengo la A solita, sin ese 2 que me estorbe, que va a ser igual a la raíz de 9, que es 3, mientras que para la B, voy a aplicar la raíz de 64, la cual es 8. Ya que tengo los valores de A y B, sin que me estorbe ese término cuadrado, procedo a verificar según las condiciones que tenga. Tengo que A vale 3 y B vale 8. En este caso, ¿el 3 es mayor que 8? ¿Sí o no? Sí. A ver, por ahí alguien dijo sí, están No, todos. no, le dicen 8 es mayor que 3. No, correcto. 3 no es mayor que 8. Lo que sí es el número 3 es menor que 8. Este de acá no se cumple. Se cumple esta condición de que el número 3, que es A, es menor que 8, que es B. Por lo tanto, tengo que mi elipse va a ser vertical. Ahora vamos con otro ejemplo para que quede claro. Supongamos que A, en este caso, va a valer, perdón, A cuadrado va a valer 81, mientras que B cuadrado va a valer 4. Como siempre, debo primero sacar las raíces para saber los valores de A y B, sin que me estorbe ese término cuadrado. Ahora realizo eso y obtengo que A va a ser igual a la raíz de 81, cual es 9, mientras que B va a ser igual a la raíz de 4, que es 2. Ahora sí formo mi condición, tengo A y tengo B. A vale 9 y B vale 2. Para saber si es horizontal debe cumplirse que A sea mayor que B. En este caso, 9 es mayor que 2. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Sí, correcto. En este caso, si se cumple la condición, por lo tanto, mi elipse va a ser horizontal. Es decir, va a tomar esta forma de acá. Déjenme dibujarlo por acá. La forma va a ser de la siguiente manera. En el caso de una elipse vertical, la forma va a ser de esta otra manera. Y ahora sí, con esto también podemos saber en dónde va a estar ubicado los puntos del foco. Para el caso de una elipse horizontal, el foco va a estar ubicado en el eje X, es decir, va a tener un punto aquí y un punto acá. En estos puntos va a estar ubicado las coordenadas del foco. Esto para una elipse horizontal.
Ahora para una elipse vertical, déjenme hacerle más grande la elipse para que se note. Una elipse vertical va a tener la siguiente forma. Mientras que para esta, los focos deben ubicarse en el eje Y. En estos puntos voy a tener las coordenadas del foco. Foco 1 y foco 2. Estas características principales nos ayudan para graficar las elipses. Ahora sí, espero que esté todo claro porque pasamos a resolver los ejercicios de la actividad. La actividad tienen 2 ejercicios que resolver, de los cuales vamos a resolver uno. Pónganse en analizar y me confirman cuál quieren resolver aquí. Espero que escojan la más difícil. El primero, Lice. Por ahí mencionan el primero. ¿Quién está a favor? Alce la mano los que estén a favor de resolver el primer ejercicio. De 11 participantes, solo tengo 3 que han levantado la mano. Creo que la mayoría prefiere resolver el segundo. Tengo 5 personas, no es la mayoría todavía. El primero, dicen. Ya, pero me ayudan levantando la mano. Tengo 7 participantes que levantaron la mano. Muchas gracias, ya son la mayoría. Ya pueden bajar la mano. La mayoría pidió resolver el primer ejercicio, para lo cual vamos a analizar primero cuáles son los puntos A y B. Pues, ya. Este segundo ejercicio no lo tomen en cuenta. Solo nos vamos a enfocar en el primer ejercicio. Para ello siempre recuerdo la forma característica, perdón, la ecuación característica de la elipse, la cual es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto va a ser igual a 1. Ahora, si lo primero que me interesa es saber qué forma va a tener, horizontal o vertical. Para ello debo analizar los coeficientes a y b. Por lo tanto, si me fijo bien, sé que a cuadrado va a tener el valor de 9, mientras que b cuadrado va a tener el valor de 25. Para saber si va a ser horizontal y vertical, necesito saber los valores correctos de a y b. Para ello simplemente saco raíz cuadrada, tanto para a, para el número que le acompaña. Realizando eso ya tengo que a va a ser igual a la raíz de 9, la cual es 3. Voy con b, de la misma manera, saco raíz a los 2 términos. Ahora tengo que b va a ser igual a la raíz de 25, la cual es 5. Ahora para una elipse horizontal se debe cumplir que a sea mayor que b. Para una vertical se debe cumplir que a sea menor que b. Analizando los términos de a y b, la elipse ¿de qué manera va a ser? ¿Horizontal o vertical? ¿Qué opinan? Horizontal. Horizontal, Vertical. entonces. Horizontal, a ver, veamos. Por ahí dicen horizontal, entonces la condición es de que a, que vale 3, tiene que ser mayor que b, que vale 5. ¿Se cumplió eso? 3 es mayor que 5. No, tiene que ser vertical. Correcto, no se cumplió la condición. Si voy para la condición de vertical, que me dice que 3 tiene que ser menor que 5,
se cumple la condición. Por lo tanto, mi elipse va a ser vertical. Y si mi elipse es vertical, los focos en qué ejes de coordenadas deben ubicarse. Los focos en qué coordenadas van a ubicarse. ¿En cuál creen? ¿En el eje X o en el eje Y? En este caso, al ser vertical, los focos van a estar en el eje Y. Si fuera horizontal, los focos estarían en el eje X. Esto lo veremos cuando grafiquemos. Ahora sí, ya tenemos los puntos A y B. Estos puntos son justo donde va a topar mi elipse. Lo que nos falta es saber qué coordenadas tiene el foco. Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula que me dice que C cuadrado va a ser igual a cuadrado menos B cuadrado. Esperen. Me equivoqué aquí, es al revés. Es B cuadrado menos A cuadrado. B cuadrado menos A cuadrado. De la misma manera, para eliminar el coeficiente cuadrado de C, tengo que sacar raíz. Déjenme ponerlo aquí también para que no se confunda. Y ahora si el valor de B, ya lo encontramos, es 5, lo cual lo elevamos al cuadrado. Mientras que el valor de A es 3, que debe ser elevado al cuadrado. En la parte izquierda ya puedo eliminar la raíz y me queda el valor de C, que va a ser igual a la raíz de 25 menos 9. Voy a escribirlo por acá. Por lo tanto, el valor de C, que son las coordenadas del foco, va a ser igual. En este caso, 25 menos 9 me da la raíz de 16. Si saco la raíz de 16, me da que C va a valer 4. Ahora sí, con estos datos ya puedo realizar la gráfica de mi elipse. Para ello voy a copiarlos en otra hojita. El valor de A ya sé que vale 3. El valor de B también tengo que vale 5. Por último, la C, que son las coordenadas del foco, que vale 4. Entonces, ahora sí construyo los puntos donde va a toparse, es decir, los vértices. El vértice 1, que va a ser en el eje X, con las siguientes coordenadas. El vértice 1, que hace coordenadas con el eje X, en este caso, va a ser en la letra A para el eje X, letra B para el eje Y. Y los focos que también van a estar en el eje Y. Para el primer vértice tendré que las coordenadas en X es 3 y 0 para el primer punto. Para el siguiente punto, el vértice 2, que va a ser, en este caso, menos 3 y 0. Vamos con el siguiente vértice. Tengo el vértice 1 y el vértice 2. En este caso, al ser una elipse vertical, voy a dibujarlo rápidamente, va a tener la siguiente forma. Los puntos que estamos identificando son justos donde se topa la elipse con los ejes X y Y. Serían estos de acá.
Vamos con el siguiente vértice, el vértice 3, que tendría coordenadas 5,0. El vértice 4, esta vez sería simplemente el negativo de b, que sería -5 y 0. Perdón, me estoy equivocando. El b se ubica en el eje y, por lo tanto en el eje x no tengo nada. Sería 0 para x, 5 para y. 0 para x, -5 para y. Y por último, las coordenadas de los focos. Foco 1 y foco 2. Estos focos van a estar ubicados en el eje y. Es decir, aquí tengo el foco 1 y acá abajo tengo el foco 2. Por lo tanto, en el eje X no tengo nada, sería 0. Mientras que en el eje Y tengo el número 4, coordenada 4, positivo, coordenada 4, negativo. Estos son los puntos de los vértices y de los focos de mi elipse. Esto tranquilamente lo pueden resolver utilizando la plataforma GeoGebra para graficar. Vamos a realizarlo aquí rápidamente. Los vértices ya quedaron determinados. Lo único que nos falta es la gráfica. La gráfica lo pueden realizar ya conociendo los vértices, solo deben ubicar en el sistema de coordenadas los puntos que tenemos ahí. Déjenme copiar la ecuación de mi circunferencia, de mi elipse, perdón. Como ven, no es nada complicado, simplemente debemos desarrollar los pasos que consisten primero en saber qué tipo de elipse voy a tener y proceder a calcular los vértices y los focos. Los micrófonos, por favor. A ver, ya graficando mi ecuación de la elipse, la cual era x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 es igual a 1. Tengo aquí, me da esta gráfica. Esta es la ecuación de esta elipse. Como pueden apreciar, los vértices que tengo, que son los puntos de A, tengo en el eje X 3 y 0 y -3, 0. Déjenme colocar los puntos para que se distinga adecuadamente. Tengo punto aquí. Tengo el otro punto aquí. El otro punto acá y acá. Esos puntos son justo donde topa la elipse con el eje X y Y. Para el punto A tengo las coordenadas. No me deja ver esto. Ya para el punto A tengo las coordenadas -3 y 3, que es justo donde se topa la elipse. Este punto de acá no me deja visualizar. Listo. Mientras que para los vértices 3 y 4 son estos de acá. Y ahora los focos van a ubicarse según lo que acabamos de calcular. Los focos van a tener coordenadas 0 en X y 4 en Y. Es decir, 0 y 4 en Y. 0 y -4 que me queda por acá abajo. Ahí se ubican los focos.
¿Cuál sería foco 1? Y abajo tendría el foco 2. Esto sería la forma de mi elipse ya graficado. Ustedes pueden utilizar esta plataforma para graficar o simplemente pueden graficar a mano ubicando los puntos que tenemos aquí. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? Dicen entonces cuando está solo A y B, nosotros tenemos que poner un número para que se haga ser válido, como decir que represente un número. A ver, me dice para determinar si va a ser horizontal o vertical. Sí, cuando solo está la letra A y B nomás, entonces ahí nosotros tendríamos que poner un número, ¿verdad? Bueno, el número para A y B sale de la ecuación de la elipse, que serían estos números que siempre van a estar ubicados en la parte de abajo y siempre en orden, que sería primero la A y luego la B. Estos números son con los que deben trabajar. No es que deben colocar cualquier número al azar, sino deben fijarse en la ecuación que tienen y usar esos números que están debajo. Tal vez alguien otra pregunta. Como ven, no es nada complicado. El segundo ejercicio ya lo deben resolver ustedes de la misma manera. Determinan primero si va a ser vertical o horizontal usando los números que están abajo. Para el caso de la segunda ecuación o de la segunda actividad, estos números son A y B cuadrados. A cuadrado, B cuadrado. Para trabajar necesitan saber A y B. Por lo tanto, simplemente deben sacar raíz cuadrada. Con ello ya pueden determinar si es horizontal, vertical. Aplican la fórmula de acá para saber los puntos del foco. Y construyen los puntos y los vértices tanto del foco como de los puntos donde la elipse va a topar con el eje X y Y. Realizan la gráfica ya sea utilizando la plataforma GeoGebra o pueden realizarlo a mano ubicando estos puntos. ¿Alguien tal vez una pregunta más?